quién mejor que el ministro del Interior. ¿Qué tal, Rogelio Frigerio? Silvia Mercado aquí desde Crónica HD, desde el piso de Crónica en Mercado Sin Pulgas. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo le va? Rogelio, ¿usted me escucha bien? Le quiero preguntar exactamente dónde está. Entiendo que esa es su casa y entiendo también, dígame si es así o no, que es la casa donde vivía su abuelo, donde vivía Rogelio Frigerio. Bueno, tenemos un problema. Él nos está escuchando, pero nosotros no lo escuchamos a él. Simplemente les digo, Rogelio Frigerio está en una cena muy importante. Nos pidieron que no revelemos con quién. Algo por ahí después le preguntamos, pero mientras resolvemos ese problema de sonido, que él nos escucha pero nosotros no, vamos a presentar los temas que aquí tenemos esta noche en Mercado Sin Pulgas. Fabio Ferrer, ¿qué tiene doctor Ferrer hoy aquí para Mercado Sin Pulgas? Dos temas. Por un lado, ¿se puede anular el juicio que comenzó esta semana a Cristina Fernández de Kirchner? Enseguida lo vamos a contar de qué manera podría ocurrir esto. Y además, ¿qué pasa con Stornelli, el fiscal rebelde, confirmado ahora por la Cámara Federal de Mar del Plata? Algo que usted adelantó, Fabio, la semana pasada, es. que se venía esto y, bueno, estamos comprobando, es verdad. Agustín Álvarez Rey, ¿qué tiene usted para contarnos aquí en Mercado Sin Pulgas? Buenas noches, Silvia. Bueno, vamos a hablar un poquito de peronismo. Silvia, del dueño de la pelota, de Sergio Massa y sus posibilidades, y quiénes alientan esas posibilidades y quiénes no dentro del peronismo. Bueno, interesante, obviamente, analizar la situación de Sergio Massa. ¿Vos coincidís, Agustín, con que Sergio Massa solamente quiere ser candidato a presidente? Solamente dice que quiere ser candidato a presidente. Vamos a ver hasta dónde va la negociación, pero creo que hay un puente ahí abierto de diálogo frecuente, fluido y que puede prosperar. Bueno, muy cortito porque ya resolvimos el problema de audio con el ministro del Interior que está en su casa. Díganos, Ale, un título, Ale Gallo, sobre la economía argentina, el tremendo ajuste que estamos viviendo. Buenas noches, Silvia. Sí, vamos a estar hablando de economía. Ni una buena. Ni una buena. ¿Y usted, Guido Braslaski, alguna buena nos va a dar? No sé si es buena, Silvia, pero mirá, esto va a ser muy importante para la campaña de Cambiemos. La campaña digital, un teléfono celular en la mano, es clave para el jefe de gabinete, te lo vamos a contar. Interesantísimos los temas que vamos a desarrollar, data post a post. Ya estamos en línea, en comunicación de nuevo con el ministro del Interior. Rogelio, nos estamos escuchando ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches ahí a todo el piso y a la gente que nos está mirando en este momento. Bueno, le agradecemos, sé que está en una cena importante, por eso le perdonamos aquí en Crónica HD que no haya venido al piso. Pero bueno, primero quiero hablar de esa biblioteca en su casa. Usted está en su casa, entiendo que esa es la casa de su abuelo, de Rogelio Frigerio, ¿es así? Es así, Silvia, es una casa un departamento que compró mi abuelo creo que en el año 64 y sí, por suerte pude quedarme con la casa y sobre todo lo más importante con esta biblioteca que disfruto cada vez menos porque tengo cada vez menos tiempo. Rogelio, usted viene de tradición desarrollista como su abuelo. ¿Qué significó el desarrollismo? Una breve historia de su vida, el desarrollismo para su incorporación política. ¿Usted diría que, aunque esté en otros partidos, realiza una tarea desarrollista, una visión desarrollista de la política? Bueno, tiene que ver con mi formación, ¿no? Yo empecé a militar en la juventud secundaria del MID, allá por la década del 80, cuando arrancaba la democracia en la Argentina, y mi formación tiene que ver con
con el desarrollismo, con las charlas con mi abuelo, con mi padre, con el mismo Frondizi, que era mi padrino, al que yo visitaba habitualmente. Y bueno, eso lo tengo incorporado en mi formación y en mi ADN, por supuesto, también. Y intento, en lo que se puede, traducir eso en mi acción de gobierno. Bueno, le cuento, Rogelio, que estamos viendo fotos de su abuelo junto a Arturo Frondizi, pero bueno, ya lo traigo al presente. Nos asombra, ministro, que hoy el presidente Mauricio Macri se reunió con dos referentes importantísimos de Alternativa Federal, con Miguel Ángel Pichetto y con Juan Manuel Urtubey, y hace 2 días también se reunió con el gobernador reelecto de la provincia de Córdoba, con Juan Schiaretti. Tres dirigentes de Alternativa Federal en una misma semana, reunidos con el presidente. ¿Esto quiere decir algo? ¿Hay ahí una alianza posible entre Cambiemos y Alternativa Federal, ministro? Bueno, primero, Silvia, recordar que para nosotros el diálogo con dirigentes de otros partidos políticos es muy habitual. Es cierto que esto no es habitual en la historia de la política argentina reciente, pero para nosotros es algo de todos los días. Yo hablo, me junto con dirigentes de la oposición permanentemente y el presidente también lo hace, acá en Buenos Aires o cada semana que viaja a algún punto del interior del país. Para nosotros esto no es raro. Quizá el hecho de que se haya juntado con 3 potenciales o 2 candidatos o precandidatos a presidente y el gobernador de Córdoba, que acaba de ganar la elección en su provincia, pueda llamar la atención. Para otros, para nosotros es una práctica habitual de estar en contacto y de escuchar mucho también a quienes tienen una visión distinta del país. Y también la posibilidad de ponernos de acuerdo en cuestiones básicas, ¿no? Nosotros hemos planteado, el presidente lo ha planteado algunos consensos básicos mínimos que necesita la Argentina, 10 cosas que el presidente entiende tienen que dejar de formar parte de la discusión político-partidaria, y hemos encontrado muy buen eco en la dirigencia política, empresarial, en una parte significativa de la dirigencia sindical, en los distintos cultos del país, y especialmente, entre otros dirigentes, en estos 3 dirigentes a los que usted hace referencia, en Miguel Ángel Pichetto, en Juan Manuel Urtubey y en Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que han tenido una enorme generosidad de aceptar esta invitación del presidente a trabajar sobre consensos básicos que necesita el país, no necesita este gobierno. El país necesita despejar dudas respecto a cuestiones básicas, esenciales. No es un programa de gobierno, no estamos planteando que tenemos que pensar en todos los temas igual. Estamos planteando que hay temas básicos que tienen que dejar de formar parte de la discusión entre distintos partidos políticos en la Argentina, y estamos muy satisfechos de la respuesta que hemos recibido a ese llamado al diálogo y al consenso. Rogelio, nos llamó la atención a todos los que miramos las fotografías, los mensajes de la política, la familiaridad, casi se diría el afecto, la empatía entre Mauricio Macri y Juan Schiaretti. Más de uno pensó, no sé si mal pensado o no, que Mauricio Macri quería que ganara Juan Schiaretti, es decir, que perdiera Cambiemos en Córdoba. ¿Qué tiene usted para decir sobre eso? Es que yo creo que eso forma parte del cambio cultural que necesitamos en la Argentina y especialmente en la política argentina. Nosotros, lamentablemente, solemos asociar la diferencia con el que piensa distinto, con el que forma parte de otro espacio político, en términos de amigo-enemigo. Nosotros podemos ser amigos y tener una relación afectuosa con alguien que forma parte de otro partido político e independientemente de eso querer ganarle en las elecciones. Son cosas que no necesariamente son contradictorias. El presidente, en este caso yo como ministro del Interior, tengo una relación afectiva con muchos dirigentes que no forman parte de nuestro espacio político y eso no tiene nada que ver con que en una elección les queremos ganar y queremos que gane Cambiemos. Entiendo que no estamos acostumbrados, lamentablemente, a esta forma de hacer política,
pero creo que tenemos que trabajar para que esto sea cada vez más común, cada vez sorprenda menos, que pueda haber afecto sincero entre dos dirigentes políticos, aunque no formen parte del mismo espacio. Y Rogelio, entonces usted desmiente cualquier posibilidad de una alianza con el peronismo. Vio que también se habla de Macri-Urtubey, Macri-Pichetto. ¿Lo ve posible? Es más, Alfredo Cornejo, el presidente de la UCR, pidió algo al respecto. Mirá, Silvia, vos sabés, porque tenemos comunicación desde hace mucho tiempo, que en mi caso, como en el caso de otros dirigentes de nuestro espacio, venimos promoviendo una mayor apertura y una ampliación de la base de sustentación política de Cambiemos, porque Cambiemos es hoy quizá, o forma parte de uno de los gobiernos más débiles del último siglo en la Argentina. Arrancamos con 1/3 de los diputados, nada más, con 1/5 de los senadores, con solo 5 gobernadores sobre 24 y 400 más o menos intendentes sobre más de 2.200. Esa es la realidad de Cambiemos en la Argentina y eso nos obliga, por más que tengamos vocación, a generar mayores consensos y a buscar la amplitud de la base de sustentación política de nuestro espacio. Eso puede tener que ver con la próxima elección o no. Necesitamos esta mayor ampliación y esta búsqueda de consensos para gobernar mejor la Argentina, para enfrentar de una mejor manera los enormes desafíos que todavía están pendientes. Si esa vocación de mayor apertura, que la ha planteado el mismo presidente también, se traduce o no en una táctica electoral para la próxima elección, va a tener que ver con dos cuestiones fundamentales. Primero, con que estemos de acuerdo todos dentro de nuestro espacio en Cambiemos, esta idea de convocar a quienes comparten valores y una visión más o menos parecida de hacia dónde tiene que ir la Argentina. Pero también, por supuesto, tiene que haber del otro lado la misma vocación de sumar voluntades en un espacio más ampliado. Yo no lo descarto, no lo ha descartado el presidente, todavía tenemos tiempo, pero nosotros primero tenemos que afianzar Cambiemos, que es lo que hemos estado haciendo en estos 3 años y medio de gestión, cosa que entiendo también se va a plasmar el próximo lunes en la convención de la Unión Cívica Radical. Bueno, interesantísimo escucharlo, ministro. No descartó esa alianza electoral, esa ampliación de Cambiemos con el peronismo para el próximo turno electoral. Tampoco lo confirmó, por supuesto, pero no lo descartó. Así que le agradecemos mucho ese título que nos ha dado. Espéreme un segundito, ministro. Le quiero preguntar, lo quiero sacar del tema electoral. Los argentinos estamos viviendo un ajuste fenomenal. El otro día estuve con un funcionario importante del gobierno y me dijo, yo creo que podemos decir que es el ajuste más duro que han vivido los argentinos en décadas. También me dijo este funcionario, este ajuste es durísimo, pero también la macroeconomía está bien. Ahora, ¿es posible ganar elecciones con un ajuste tan duro, aunque la macroeconomía esté bien? Silvia, dentro de estos consensos básicos que planteó el presidente, arrancamos con el primero, que tiene que ver con el equilibrio de las cuentas públicas, con que la Argentina pueda finalmente dejar de vivir de prestado. Durante muchos años, el Estado nacional y los estados provinciales también, gastaron más de lo que ingresaba en sus arcas. Y no es que ingresaba poco, porque la presión tributaria de la Argentina es una de las más altas del mundo, no es que no cobramos muchos impuestos. En consecuencia, cuando el crédito se cortó para la Argentina y para la región, allá por abril del año pasado, tuvimos que acelerar este primer punto del consenso básico, que es buscar el equilibrio de las cuentas públicas, que lo que ingrese en el Estado alcance para cubrir los gastos. Y lo tuvimos que hacer de una manera acelerada, mucho más acelerada de lo que planteábamos o nos proponíamos al inicio de nuestra gestión. Y por supuesto que eso es muy duro. Cuando ya no tenés más fiado y tenés que ajustar tus gastos en función de tus ingresos y lo tenés que hacer de un día para el otro, eso es durísimo. Y esto repercute, por supuesto, también en el bolsillo de muchos argentinos que les cuesta llegar a fin de mes. El tema importante también es discutir para qué estamos haciendo este enorme esfuerzo todos los argentinos.
Lo estamos haciendo para dejar atrás y definitivamente más de 70 años de políticas erradas. Vos sabés que la inflación no es un fenómeno reciente de los argentinos. Aquellos que peinan canas, nuestros abuelos, nuestros padres, saben perfectamente que en los últimos 70 años la Argentina convivió prácticamente de manera permanente con alta inflación. Cuando uno descubre que el promedio anual de inflación de los últimos 70 años de la Argentina es del 62,5%, sin contar los picos de las hiperinflaciones que pasamos, se da cuenta que este es un fenómeno casi estructural arraigado en nuestra sociedad. Por primera vez estamos enfrentando ese viejo problema de la inflación con una receta distinta. Por eso estamos tan convencidos que esta vez sí vamos a vencer el flagelo de la inflación. Pero eso tiene que ver, fundamentalmente, con que el Estado deje de gastar más de lo que ingresa en sus arcas. Por eso este esfuerzo que estamos haciendo los argentinos es tan importante y va a tener sus resultados. ¿Tarda más de lo que pensábamos? Sí. ¿Subestimamos el problema? Probablemente. ¿Sobreestimamos nuestra capacidad de resolver este problema de más de 70 años rápidamente? Seguramente también. Pero hoy estamos encaminados en la solución estructural de muchos problemas argentinos, no solo la inflación. Estamos resolviendo el problema de la dependencia energética de la Argentina. De acá a 2 años o menos, la Argentina va a volver a exportar combustibles. Y de acá a 4 o 5 años, si seguimos por este camino, la Argentina va a exportar más combustibles que soja, Silvia. Si seguimos en este camino, un camino de hacer las cosas como se deben, de integrarnos inteligentemente con el mundo, de atacar los problemas de base, de estructura, independientemente de que probablemente no se vean los resultados para la próxima elección. Pero eso también forma parte del cambio cultural. No gobernar exclusivamente para ganar la próxima elección, sino gobernar para resolver de manera estructural y para siempre los enormes problemas que sufrimos los argentinos desde hace tantas décadas. Rogelio, sé que está en una comida. Le quiero hacer un par de preguntas más. Primero, ¿es posible ganar elecciones? Yo comparto su diagnóstico, ministro. Quiero ser sincera, comparto su diagnóstico, pero me resulta difícil creer o pensar que es posible ganar elecciones en una situación así. La verdad que no ha pasado en la historia argentina. No sé, ¿usted recuerda algún caso de que un gobierno, un presidente pueda reelegir en un contexto económico tan dramático? Comparto que la situación de la coyuntura argentina es difícil, es muy difícil para muchos argentinos. Comparto que no es la mejor coyuntura para hacer una elección. También tengamos en cuenta que todavía falta, ¿no? En la Argentina un mes hay que multiplicarlo por 7, como la vida de los perros, ¿no? Y yo creo que todavía tenemos tiempo para lograr que todos estos cambios que estamos haciendo desde la estructura, desde la base, puedan empezar a sentirse en el bolsillo de la gente. Apostamos también a eso y para eso tenemos que trabajarnos y dedicarnos las horas que necesitemos por día para resolver estos problemas. Pero yo no creo solamente que la gente vote en función del bolsillo. Sí sé que vota en función del bolsillo, pero no solamente, Silvia. El otro día, recorriendo una de las tantas obras que estamos haciendo por el país, creo que, sin temor a equivocarme, prácticamente en cada pueblo hoy de la Argentina hay una obra pública financiada por el gobierno nacional, cosa inédita también en la historia, independientemente del color de la camiseta partidaria de quién gobierne esa provincia o ese municipio donde está la obra, porque eso también es muy importante. Nosotros no hacemos obras para los dirigentes políticos, hacemos obras para cambiarle la vida a los vecinos, a la gente. Y en una de esas recorridas un vecino me dice: no hagamos más obra. Un vecino de Cambiemos me dice: no hagamos más obra. La gente vota con el bolsillo, no le importa el agua potable, las cloacas, el asfalto, las rutas, los puertos, los aeropuertos que estamos haciendo. Y además, el gobernador o el intendente que no es de Cambiemos se apropia de esas obras. No hagamos más. Y yo le dije: no, justamente hay que seguir haciendo esas obras, porque esas obras son lo que realmente le cambia la vida a la gente. Nosotros hicimos, Silvia, obras de agua potable y cloacas que le cambiaron ya la vida a 3 millones de argentinos y que le van a cambiar próximamente la vida a otros 7 millones de argentinos. Y vamos a lograr, si seguimos por este camino, que el 100% de los argentinos
tengan acceso a algo tan básico como el agua potable y la cloaca. Cuando asumimos, 20 millones de argentinos no tenían cloacas y 7 millones de argentinos no tenían agua potable. Estamos duplicando en 3 años y medio la cantidad de tratamiento de efluentes cloacales. Pasamos del 20%, Silvia, porque el 80% de los efluentes cloacales en la Argentina que encontramos se tiraban así como venían a los arroyos, a los ríos y al mar argentino. Y lo duplicamos. Hoy estamos en 40% ya porque hicimos 40 plantas enormes, importantísimas, modernas de tratamiento de efluentes cloacales. Y estamos lejos del objetivo. Uruguay, acá al lado, tiene ya el 80% del tratamiento. Y nosotros pasamos del 20 al 40%. Pero si seguimos con este rumbo, dentro de pocos años vamos a también poder cumplir con el objetivo de que el 100% de los tratamientos de efluentes cloacales se puedan tratar. Ojalá sí y eso sea, es salud Rogelio, para los argentinos, salud para nuestros hijos. Lo sé. ¿Cómo no vamos a seguir por este camino? Lo sé. Y otra cosa, Silvia, dígame. los cambios que hicimos en términos de la transparencia de la obra pública. La obra pública era sinónimo de corrupción en la Argentina y hoy es sinónimo en cada argentino que le cambia la vida de una esperanza renovada de que se puede transformar la Argentina si hacemos las cosas de manera decente y para los vecinos. Interesantísimo escucharlo, Rogelio. Ahora la última y cortito, porque ahí su gente de comunicación está nervioso, porque sé que, bueno, ahora seguramente le mando un saludo ahí para la gente que está comiendo con usted. ¿Por qué? Muy cortito. ¿Por qué Mauricio Macri es el mejor candidato de Cambiemos para estas elecciones, Rogelio? Bueno, primero porque es el presidente, ¿no? Es el que tiene la experiencia de estos 3 años y medio, las experiencias positivas y también de los errores uno aprende mucho, Silvia. Tiene los contactos internacionales, el respeto del mundo que se ha ganado en estos 3 años y medio de transformaciones en nuestro país. Por supuesto que sé que cuando digo esto hay muchos argentinos que dicen, bueno, pero a mí no me alcanza, yo no llego a fin de mes. Pero yo tengo que responder que estamos en el camino de lograr resolver ese problema de manera estructural y para siempre, de generar un camino de crecimiento sostenido en el tiempo, de que la inflación finalmente forme parte del pasado. Y para eso, entendemos, tenemos un presidente que ha decidido apostar a la reelección, a estar 4 años más liderando este proceso de transformación y en consecuencia creemos que es la mejor opción que hay para transformar o seguir transformando la Argentina. Rogelio Frigerio, le agradezco mucho este diálogo con Mercados Sin Pulgas, con Crónica HD. Un saludo a Emilio Monzó, que sé que está ahí comiendo con usted. Sé que las dos parejas se están reuniendo y ojalá Emilio Monzó se incorpore a full también a trabajar para la reelección del presidente Macri. Rogelio, le mando un gran abrazo. Gracias y nos estamos viendo.